En el marco de la Red Científica Iberoamericana, Red CIBE, efectuaremos una entrevista científica a la doctora María Cristina Chirico, responsable del Programa de Control de la Tuberculosis, integrante del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Dr. Antonio Cetrángulo de Vicente López, y a la licenciada Mirta Aide Echeverría, integrante del Programa de Control de la Tuberculosis de la provincia de Buenos Aires. La actividad se basa en el artículo de las autoras Subsidio económico al paciente con tuberculosis y su relación con la adhesión al tratamiento, publicado en la revista Epidemiología y Salud en 2014. Recordamos que la Red Científica Iberoamericana integra el programa Actualización Científica sin Exclusiones, ACICE, de la Fundación SIC para la Promoción de la Ciencia y la Cultura. Realizarán la entrevista el Dr. Leonardo Gilardi, coordinador científico de SIC. Muy buenos días para todas. Creo que una buena forma de empezar la actividad es recordar de forma breve cuál es la prevalencia actual de tuberculosis en nuestro país, con especial énfasis en la provincia de Buenos Aires. Sí, la tuberculosis en la República Argentina viene descendiendo año a año. Actualmente los últimos datos disponibles, que son los del 2002, notificaban un poquito más de 9.000 casos. Viene un descenso más o menos de alrededor de un 3% año a año. De todas maneras, cuando uno ve la incidencia, lo que observamos es que están afectados fundamentalmente, en la mitad de los casos, los grupos jóvenes. Entonces eso es lo que llama la atención, que desciende, pero en realidad se concentra. Eso es lo que tendríamos que tratar de modificar. Y en el caso de la provincia, que tiene un poquito más, una tasa un poquito más elevada, 21 contra 24.000 habitantes, también concentra mucho más casos en jóvenes y notifica más o menos el 40% de casos del país. Consideramos que la confirmación bacteriológica de la forma pulmonar científicamente se puede ser un indicador de la calidad del diagnóstico de tuberculosis. Claro, lo que se pretende es reafirmar el diagnóstico. Uno tiene los casos pulmonares y lo que tiene que tratar es que la mayoría estén confirmados, por lo menos con llegar a la meta. Y no basarse, por ejemplo, en la radiología o el tratamiento empírico o clínica, sino que con la ley lo demostramos que todos los pacientes fueron confirmados. Tenemos una alta confirmación y tenemos también una red de laboratorios en todo el país que realmente no hay problemas con el diagnóstico. El problema es que al laboratorio no le llegan a la bacteriología. Ese es el tema, ¿no? Importante. En la práctica clínica lo que solemos ver es que muchos de los pacientes no tienen una correcta adhesión al tratamiento. Es un fenómeno frecuente y cotidiano y lo vemos en todos los grupos de edad. ¿Qué factores están involucrados en esta falta de adherencia en la práctica clínica, en la práctica cotidiana? Bueno, hay muchos factores. Por empezar, que es un tratamiento largo, ¿no? Que tiene tantas reacciones de intolerancia, reacciones adversas. El paciente se siente inmediatamente, a las pocas semanas se siente bien, entonces piensa que ya está curado y abandona el tratamiento. Si uno no lo supervisa, que eso es lo que tiene que garantizar uno, de que pueda ver cuando toma la medicación, son muy difíciles las tasas de curación en lograr una alta tasa, ¿no? Ese es uno de los problemas fundamentales. El tema de la adhesión, si no uno no lo supervisa por esas cosas que, sobre todo por los 6 meses que tiene de tratamiento, en un tratamiento original. ¿Qué vínculo hay entre esta falta de adhesión y la incidencia de tuberculosis multiresistente en nuestro medio? Y precisamente la multiresistencia, sobre todo donde aparece en los pacientes previamente tratados, es donde está el mayor porcentaje. Entonces, al tener mala curación, tiene mucha tendencia a que sea multiresistente. Ahora, con la disponibilidad de las drogas que vienen asociadas, nos salva un poco la situación en el sentido de que no deja una pastilla, selecciona otra y va tomando la que no le hace mal, sino que cuando deja todo. Eso facilita un poco. Pero el tema de la multiresistencia es un tema grave porque los costos del tratamiento que nos sale para los 10.000 casos que se compran para el país es lo mismo que sale para 150 de MR. Es muchísimo lo que nos cuesta. Muy acentuada la diferencia, es verdad. Además de los tratamientos salvados, hay una ley de la provincia de Buenos Aires sobre la que ustedes han hecho un trabajo muy interesante, que es la ley 10.436, ¿sí? ¿Nos pueden resumir un poquito qué es lo que dice la ley, cuál es el papel que tiene esta ley? Es la ley de amparo 10.436. La ley plantea que puede recibir un subsidio económico equivalente al sueldo de un administrativo de la provincia de Buenos Aires, de la categoría más baja, por supuesto, ¿no? A todos los que estén haciendo tratamiento
por TBC. Es una especie de lucro cesante para los pacientes. Lo que ellos ponen es que, bueno, no tienen que tener cobertura social, entonces protege a los que realmente no tienen un trabajo estable, y el cumplimiento, y exige el cumplimiento del tratamiento. Es más, nosotros mandamos a tesorería, a contable en La Plata todos los meses un certificado de cumplimiento del tratamiento. Y bueno, es un trámite sencillo, no es complicado, es una fotocopia, interviene el equipo de salud. Esto plantea la ley en general. Es una ley bastante pequeña, no es muy compleja, puede ser mejorable. Esta ley se empezó a trabajar en el año 84 y se reglamentó allá por el 91 y se empezó a implementar. La intención, porque hay distintos regímenes en el país, es nada más que para la provincia de Buenos Aires. Lo interesante que hay en otras provincias que hay intentos de implementar cuestiones iguales. Hay una especie de ley en Córdoba también y en otros lugares. En otras provincias se cubre con bolsas alimenticias u otro tipo de cosas. Nosotros también en nuestra región combinamos el tema del trámite del subsidio con el tratamiento supervisado y arreglamos a veces en lo inmediato con el desarrollo social de los municipios la entrega de alimentos. Entonces son muchas herramientas que tenemos para que el paciente adhiera al tratamiento. En la experiencia de ustedes en terreno, ¿qué resultados han tenido la aplicación de la ley? Bueno, no sé si había llegado lo del impacto que le hemos medido. Nosotros lo que hicimos es un estudio de 5 años y hicimos un estudio de impacto, medimos la comparación de los pacientes que estaban subsidiados con los no subsidiados que estaban en condiciones de recibirlo. Y la tasa de cancelación fue alarmante, la diferencia, ¿no? Digamos, 93 superó la meta que establece la OMS, del 85 al 90%. Y el tema de los abandonos solamente fue del 4%. Digamos que los resultados realmente no hay duda que no sirvió. Seguimos haciendo la evaluación de la ley, ya no midiendo el impacto, y resulta que la tasa en ningún momento bajó del 93% y el abandono no subió del 4%. Es muy llamativo, ¿no? Y nosotros en realidad lo que decimos, tenemos esta herramienta que por un lado ayuda momentáneamente, de forma transitoria al paciente, pero es una ayuda. Y por el otro lado la utilizamos, nos dio buenos resultados. Y tenemos la otra herramienta, que es el tratamiento supervisado. También lo utilizamos y también medimos el impacto. Y nos dio con significancia la diferencia de la curación. Digamos que uno si tiene estas dos herramientas y no las usa con estos resultados, realmente es una picardía, ¿no? Absolutamente. Sumado a la gratuidad de los medicamentos, que también facilita. No es un dato menor. No es un dato menor. Absolutamente. De acuerdo con lo que ustedes han visto, la experiencia enseña que ciertos grupos poblacionales son más vulnerables a la acción de la enfermedad. Los niños, los ancianos, los pacientes de VIH positivos, ¿sí? ¿Ustedes notaron que en estos subgrupos los resultados son los mismos? Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, para poder incorporarlos, nosotros tenemos 2 municipios con muchos inmigrantes que son Pilar y Escobar, por las quintas, que hay tanto en Pilar como Escobar. Entonces tenemos una población extranjera importante. La ley exige que estén nacionalizados, pero como es gente que hace mucho que ha venido, tiene su documento. O sea que también reciben el subsidio. Tenemos muy buen impacto también entre esta población. Digamos, no hemos hecho ninguna diferencia, a lo mejor algunas diferencias culturales que ellos tienen, pero que nosotros en algunos centros de salud lo hemos resuelto porque hay enfermeros que participan de esa cultura. Entonces son ellos mismos los que aplican la medicación para hacer el tratamiento supervisado. Y ofrecemos esta otra herramienta, la ley, el subsidio económico. A partir de lo que ustedes relatan, seguramente el trabajo multidisciplinario es fundamental en esta tarea. Sí. ¿Han notado justamente que ese tipo de actividad consensuada con todo el grupo del hospital pudo haber mejorado o haber tenido incidencia en este buen resultado que lograron?
No te interpreto lo mismo. Sí, digamos, el hecho de no trabajar exclusivamente desde el punto de vista del área médica, sino una incorporación. Sí, seguro. Sí, Si ustedes seguro. han notado que eso pudo haber formado parte de este éxito, ¿no? Sí. Nosotros estamos haciendo capacitación para los equipos de los centros de salud, que a veces tienen mucha movilidad el equipo. Cambian mucho, por ejemplo, los administrativos, las enfermeras. En los cursos de capacitación nosotros integramos a todos. Vienen médico, enfermera, trabajador social, administrativo, todo el que esté. Y capacitamos sobre lo sencillo que es el tratamiento, lo sencillo que es supervisar el tratamiento y que además tenemos estas otras herramientas. Entonces sí, facilita muchísimo el equipo. Nadie puede hacer un seguimiento si no tiene un equipo de salud. Si no tenemos un trabajador social que nos diga que tiene las condiciones de ese paciente para ser subsidiado. Si no tenemos a alguien del equipo que el día que el paciente no viene a tomar la medicación puede ir a buscarlo. Digamos, hay muchas funciones. Tiene muchos pasos la estrategia TAES y el TDO. Desde el punto de vista práctico, el aporte de subsidio concluye cuando se documenta curación del enfermo o cuando el enfermo concluye los 6 meses de tratamiento. No, el subsidio se da mientras dure el tratamiento, dice la ley. Si tenemos un tratamiento prolongado, por ejemplo en un paciente HIV, que tiene que ser 12 meses, se le otorgan 12 meses de subsidio. En este momento, con enfermedades asociadas, se les otorga un 50% más del valor. Y además se alarga en el tiempo. Y, por ejemplo, a pacientes con familias numerosas y que el enfermo es el jefe de familia o el que aporta en la familia, el subsidio prevé un 25% más. Entonces, bueno, sí, llega. El tema es que, bueno, a veces se cobra después de que terminan el tratamiento, pero habiendo cumplido el tratamiento no hay ningún inconveniente. Y tenemos anécdotas bastante interesantes, porque cuando llega tarde, a veces se le paga todo junto, los 6 meses juntos, entonces recibe un dinero importante todo junto. En este momento, llegando la semana pasada, tenemos pacientes que han cobrado 10.000 pesos, todos juntos. Nosotros, en el tema del equipo, tratamos de explicarle al paciente que esto es por única vez, entonces la necesidad de hacer una buena inversión con ese dinero, digamos. Muchos han invertido en cuestiones de trabajo. Sí. Un paciente de José León Suárez, que era cartonero, se compró un caballo para no tener que hacer esfuerzo él. Otra paciente se compró una máquina de coser. Entonces, con el asesoramiento que se le puede dar desde el equipo de salud, pueden tener, yo no digo que van a tener trabajo para siempre, pero pueden mejorar un poco sus condiciones laborales. Otro se compró una bicicleta para repartir el pan que cocinaba. Digamos, ese tipo de cosas podemos lograr. Pero también tiene mucho que ver la intervención del equipo que en ese momento esté atendiendo a esos pacientes. Otro tema que hablábamos de lo integral que es, por ejemplo, se trabaja muchísimo, sobre todo la parte del área social, que las trabajadoras sociales inclusive vienen al programa con todos los pacientes, los controles de los pacientes, o que hayan tenido alguna situación particular, digamos como que está tan contenido, como que esto hace que el paciente no abandone. Eso es muy importante también. Hay seguimiento personal. Sí, es mucho más personalizado. Nosotras, como estamos en el hospital y en la región, no tenemos contacto directo con los pacientes, sino con los equipos. Pero sí tenemos registro persona por persona y sabemos qué pasa, qué no pasa. Si abandonó o si tuvo algún otro... Porque enseguida llamamos ¿no? al equipo para que nos informe a ver qué pasa con cada paciente. ¿Cuál es la participación de los profesionales de la salud que están en formación en esto, de los residentes, los concurrentes, tanto médicos como no médicos? Y yo creo que muchos no está incluida toda la formación en este tema, ¿no? En realidad, sacando los lugares que son muy específicos, como puede ser el Hospital Serrano, la parte de tuberculosis me parece como que no está
tan desarrollado, por ahí se le da pocas horas en cuanto a la capacitación. Bien. Ahí es donde tenemos el problema. Si no empezamos desde el comienzo, el problema lo tenemos después, ¿no? Absolutamente. Que no se piense en tuberculosis cuando se va a diagnosticar. Eso es un dato importantísimo. En la práctica diaria es muy común. Claro, Sí. en las guardias de los hospitales no se piensa en No. tuberculosis. Es muy común. La región sanitaria 5 incluye muchos municipios y es lindera con otras regiones sanitarias y la Sí. ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Ustedes tienen pacientes que viven fuera de la región sanitaria 5 que están incluidos en el sistema? ¿Que se atienden? Sí. Pero pocos. Una de las características de la región es que cuando hacemos la evaluación anual y vemos la captación como ha sido, Sí. y los pacientes que se van a Capital, por ejemplo, o los pacientes que uno atiende, y más del 90%, 93% son pacientes de la misma región, que migran dentro de la misma región. Por ahí pacientes de Tigre van a hacer triángulos, pero es de la región, No son de la región. digamos que no se van a Capital. Y en Capital, por ejemplo, la región solo atiende un 6-7%, no más. Todos se atienden ahí mismo, son bien locales. Además, Esto también está armado por los equipos, ¿no? Además armamos la red con los hospitales que nosotros sabemos, por ejemplo, Hospital Tornú, que están en el corredor de la zona norte. Hemos armado una red con ellos, ellos nos derivan los pacientes, porque como Capital no tiene subsidio, nosotros pedimos que estén atendidos en la zona nuestra para otorgarles el subsidio. Entonces ellos mismos los derivan para que hagan tratamientos supervisados por teléfono. Sí. ¿O hay algún caso que supongamos que estuvo internado en Sí. Capital y le quieren pedir el subsidio o otro seguimiento y nosotros igual hacemos la coordinación para que el paciente pueda tener el beneficio, más allá de que se esté atendiendo los controles, inclusive lo firma el médico tratante de la otra área, ¿no? También se coordina eso con Capital. Esta experiencia que realmente es muy, muy interesante, ¿creen que se puede extrapolar a otras regiones sanitarias de la provincia o a otras provincias? Y sí, al país se tiene que extrapolar, pensamos. Con los resultados que tenemos no tenemos mucha duda. Sí. Nosotros porque tuvimos la suerte de tener la sede del Hospital Cetrángulo, que nos brinda el espacio y bueno, pudimos formar un equipo. En otras regiones sanitarias les falta personal, les falta elementos. Por ejemplo, nosotros todavía en la región quinta no podemos poner un sistema de control vía online porque las salitas no tienen internet. Y las otras regiones sanitarias, como la zona sur o la zona de Matanza o la zona séptima, les falta personal, les faltan recursos, a veces, bueno, no se da, pero las condiciones, digamos, los elementos son los mismos para todos. Son otros los problemas que se presentan para que no se pueda llevar adelante el programa. Además, a veces hay mucho cambio personal. Nosotras porque hace 20 años que estamos juntas trabajando. Entonces, bueno, ahí vamos peleando muchas cosas, las llevamos adelante a pulmón, pero bueno, se puede hacer. Absolutamente. No sé si los doctores quieren compartir algo por ahí de experiencia de otras áreas como a título de comparación o como dato. Sí, yo he trabajado 4 años en el Hospital de Mar del Plata, el Internacional, soy residente del Hospital de Mar del Plata de Infectología y teníamos un programa donde trabajamos con servicio social, con salud mental en conjunto y se le daba también cierto subsidio a los pacientes que cumplían el tratamiento durante el tratamiento igual como realizaban ustedes. Nosotros la verdad es que no tuvimos tanto éxito con respecto a lo que era la adherencia más allá del subsidio que se le daba a los pacientes. Pero igual se sigue trabajando para tratar de mejorarlo eso. Y la verdad es que ahora yo estoy trabajando en el Hospital de Niños de La Plata, en el Sor María Ludovica, en el servicio de infectología, pero la parte de tuberculosis se encarga del servicio de neumonología, entonces es como que mucho contacto con eso no tengo realmente. Esa es mi experiencia con respecto a lo que tuve en Mar del Plata, que fue donde más contacto tuve con los pacientes con tuberculosis. Bien, bueno. Yo trabajo en el programa de tuberculosis de la provincia de Mendoza. Bueno, el programa funciona, la parte administrativa, en un hospital de enfermedades infecciosas, donde están las cátedras también de las 3 universidades que tienen facultades de medicina.
las cátedras de infectología y de neumonología. Y yo soy farmacéutica, así que puedo hablar específicamente del tema de medicamentos, y coincido con la doctora en la facilidad que nos da la asociación de drogas, ¿no? Porque aún así son muchos los medicamentos, la cantidad de comprimidos que tiene que tomar el paciente diariamente durante los 2 primeros meses por lo menos. Claro, y la dificultad que se plantea en la multiresistencia con la adquisición de medicamentos que es tan caro y que no tenemos disponible en el país. Entonces, yo con respecto a esto de la adherencia coincido con las doctoras, pero además el tema de la adherencia tiene muchas aristas. En Mendoza tenemos mucha población golondrina, son extranjeros y son golondrinas que vienen desde el norte, llegan hasta Mendoza y vuelven otra vez, entonces se nos pierden, tenemos que buscarlos. Para un trabajador golondrina, hacer un tratamiento supervisado o directamente observado, que sería lo ideal, supone un día de no trabajo, porque son distancias muy grandes, entonces, y además es mucho el costo. Yo en alguna oportunidad, en una reunión de tuberculosis con la gente del programa nacional, tuve algún problema porque pedía justamente, aunque sea que les dieran una tarjeta. Entonces hace mucho que está el tema de la tarjetita para el transporte. Entonces pregunté si se podía lograr que por lo menos se les pagara el transporte al paciente. Y bueno, no tuvo éxito, por supuesto, me dijeron que no. Yo saqué la cuenta y en ese momento era mucho dinero, aún para una persona con un trabajo estable. Y bueno, no se consiguió. Después estaba el tema de los bolsones de alimentos, que tampoco tuvo en el tiempo, tampoco se mantuvo. Así que bueno, como que eso se fue perdiendo. Entonces nos rasgamos las vestiduras pensando que el paciente no cumple, no adhiere, y no vemos que es algo tan esencial, en general las fallas no son de los pacientes, sino del sistema de salud, que no se pone acorde a las necesidades de los pacientes. Sí. Y en Mendoza se agrega otro problema para la adherencia, que es el de las mujeres, el de las mamás que tienen varios chicos y que tienen por un lado a sus niños internados en un hospital pediátrico, y por el otro lado tienen que internarse, aunque sea los primeros días, hasta que se hagan bacilíferos negativos. Y es un dolor y es una tragedia para esa familia, porque está desmembrada, porque la mamá muchas veces se nos fuga, porque no puede estar sola ni lejos de sus chicos. Así que tiene mucha lista. Me encantaría que esto prosperara en Mendoza. Yo lo voy a llevar y voy a tratar de, no sé, ustedes con los legisladores. En otros lugares se ha solucionado el tema, que incluso se supone que es menos costoso, de trasladar el equipo de salud a los lugares de trabajo donde tenés mayor cantidad, concentrado en casos. En vez de que los golondrinas vengan al centro de salud a tomar su medicación, se puede hacer cambiar. Lo que hay que buscar es la forma de llegar, que el sistema de salud llegue al paciente, no el paciente a nosotros. Yo creo que lo importante es que haya en el tiempo, que haya una constancia después, porque todo empieza con mucho interés y después decae. Mendoza tiene una muy buena red de atención primaria, que es lo fundamental en TBC. Yo he estado en las áreas departamentales, como se lo distribuye en Mendoza, como geográficamente está distribuido en áreas departamentales con centros de atención primaria, cabeceras y otros más pequeños, ¿no? Con áreas programáticas. Áreas programáticas, claro, que son las que realmente llegan a la comunidad, y se les dieron motitos, se hizo el programa de agentes sanitarios, pero yo veo que no ha habido continuidad. Y eso es lo terrible, porque empieza muy bien un equipo y con el tiempo, porque cambian los actores, porque cambian los decisores políticos, porque cambia todo, no hay permanencia. Y yo creo que lo que le falta es el marco de una ley. Por eso me parece muy importante. Nosotras tenemos el mismo inconveniente con el movimiento de personal. Por eso la capacitación, incluso en la estrategia cada vez que estamos llevando adelante,
dice la capacitación tiene que ser continua. Nos cuesta mucho porque es costoso capacitar gente. Nosotros hacemos cursos de 2 mañanas en nuestro lugar de trabajo, en la oficina de Melissa tenemos, y vamos rotando gente y hacemos los cursos con toda la gente de los municipios nuevas que va rotando. Entonces esto de la capacitación continua nos ayuda a sostenerlo el programa, que no se nos caiga. Sí. Tenemos más dificultades cuando nos cambian, por ejemplo, a los referentes de programas municipales, que es el que cubre toda la municipalidad. Bueno, otra vez ponemos en contacto, pero es constante. No, eso es permanente. Es permanente. Eso sí. También se hace en Mendoza, el programa provincial de tuberculosis trabaja también constantemente en la capacitación. El tema son los pacientes, la necesidad que tienen de apoyo para poder tener adherencia y que eso se mantenga en el tiempo, que eso sea sostenido. Esa es la dificultad. Por eso creo que una ley le pone un marco, reserva partidas para eso. Entonces ahí puede haber una acción más sostenida. Eso yo lo llevo a Mendoza, me parece muy importante. En cuanto a la capacitación, que nosotros coordinamos los cursos del Instituto CONI, son los cursos TARES. A nosotros nos dan excelentes resultados porque como no es un curso así, sino es una charla en realidad, un taller, la gente realmente se entusiasma, le gusta el tema y bueno, y se pone a trabajar, digamos, con el tema, ¿no? Es muy importante. Lo otro que yo quería plantear, vos decías, saber cómo se puede hacer una ley. Nosotras, a raíz del artículo, nos ha llamado gente y había algún intento de meterlo en la Cámara de Diputados y Senadores para que se haga una ley nacional. Lo que pasa es que como el país está bien grande, tiene distintas características, va a haber que acomodar varias cosas. La provincia de Buenos Aires es bastante particular en esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Mendoza, como vos planteás, el tema de las distancias, y hay una serie de cuestiones que acomodar. Bueno, después no tuvimos más noticias, pero hasta diciembre, enero, que nos habían contactado por el tema de a ver cómo se puede hacer una ley nacional y ojalá que se pueda trabajar en eso. ¿La gente del Programa Nacional? Sí. ¿Sí? Sí. Es más interesante que surge de esto. Si uno viera esto desde el punto de vista del corto plazo exclusivamente, se encontraría que es una estrategia que parece cara, porque uno se encuentra con que el Estado al mismo tiempo paga el tratamiento, paga el subsidio y paga otros datos, y la capacitación. Pero seguramente si uno lo ve, ni siquiera a largo, a mediano plazo, seguramente es rentable para todo el sistema de salud. Totalmente. Absolutamente costo-efectivo. Sí. Sí. Y creo que eso es un dato que favorece más quizás la aplicación de una ley nacional o de una ley nacional con reglamentaciones locales para ajustarnos a la gran variabilidad que tenemos en el país, ¿no? Claro, incluso dentro de las propias provincias, Sí. que creo que eso es un elemento fundamental. Hay un dato que surge tomando por la experiencia de Brasil en esto. Brasil tiene incorporado el sistema de salud a la Constitución desde hace ya 20 años, con adaptaciones regionales, quizá pensando un poco en una estrategia similar, más con un problema de la naturaleza de la tuberculosis y todas las repercusiones que sabemos que ocurren a mediano y largo plazo por discapacidad pulmonar y por el impacto social que provoca la enfermedad. Quizás sea necesario justamente un marco de mucha envergadura adaptada a la realidad de cada área del país. Habría que ver en otros países cómo se maneja. Nosotros sobre tratamiento supervisado, por ejemplo, leíamos el tema cómo se realiza en Estados Unidos, pero claro, ellos se mueven con mucho dinero. Destinan un equipo nada más que, no para que el paciente vaya a tomar la pastilla, sino para llevarle la pastilla a su casa. Entonces, y enseguida aíslan el caso, digamos, y tienen, bueno, otra cobertura. Hay otros países con mayor cantidad de casos que, bueno, tendríamos que ver cuáles son en otros países las experiencias respecto a este tipo de herramientas para lograr adherencia, ¿no? Muy, muy interesante. A modo de conclusión, ¿sí? ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que nos dejarían? Y las recomendaciones, lo primero es que los equipos de salud piensen en tuberculosis, que esto es la primera de las fallas, que no identifican el sintomático respiratorio y no se les pide una vaciloscopía, básico nada más, en una consulta de primera vez. Una vez que lo tenemos diagnosticado, que reafirmamos el diagnóstico,
iniciar su tratamiento, que tenga un tratamiento adecuado y que sea un tratamiento supervisado, que nos garantice la curación del paciente. Y si está también en condiciones, también tramitar el subsidio, ¿no? Eso sería para nosotros, con eso creo que la mayor parte del problema se puede solucionar. Fantástico. Les agradecemos muchísimo la presencia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.